Hola, gusto en saludarles. Mi nombre es Manuel Puebla, de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Así que desde ya le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos de la congregación, a nuestros amigos, familia y a toda persona que tenga acceso a este video, que haya llegado gracias al Señor a nuestro canal para ver estos videos. Y quisiera comentarles un poco en lo que ya estamos viendo durante este año, que es una nueva serie denominada Conociendo al Hombre, que viene a complementar la serie que estuvimos viendo el año pasado respecto a Conociendo al Dios vivo. Cómo Dios a través de sus atributos se da a conocer al hombre, y ya tuvimos esa serie maravillosa, esa serie en donde quedamos sumamente gozosos y edificados a través del conocimiento de nuestro Dios, cómo Él se ha querido mostrar a través de su escritura. En este año estamos viendo esta sección de antropología, de Conociendo al Hombre, y ya hemos terminado el primer bloque en la semana pasada con un foro de una serie de 4 clases en donde vimos cómo Dios creó todas las cosas, donde nos puso con una función dentro de su creación. Así vimos cómo Él tenía un diseño, cómo Él da los roles de masculinidad y feminidad, también cómo funcionamos según su creación dentro de un matrimonio y así también dentro de una sociedad. Pero hay algo que nos complica todo, hay un tema que en realidad duele tocarlo y duele verlo en la escritura, y es un tema sumamente conflictivo muchas veces para poder iniciar una conversación, para poder tener una real noción de nuestra participación en esta creación que ha sido corrompida a través de precisamente el tema controversial que vamos a ver, que es el pecado. Así que quiero invitarles a esta nueva sección, este nuevo bloque que comienza con el pecado, que es denominado la amartiología, que es la rama de la teología que estudia el pecado. Pero principalmente en esta sección vamos a estar viendo un punto muy específico, debido a que es un tema sumamente extenso y de mucho material para poder ir asentando y conociendo respecto a este. Así que vamos a ver principalmente cómo el pecado ha corrompido, cómo el pecado nos ha llevado a esta condición de caída ante nuestro Creador, de enemistad con nuestro Dios y la corrupción en nuestro diseño. Entonces, tal como ha sido la tónica en todas las series que hemos visto, va a estar dividido en 3 pequeños bloques, en donde vamos a tener un bloque de edificación, en donde vamos a tener este tema desarrollado a la luz de las escrituras. Luego vamos a tener un pequeño bloque de exhortación, en donde vamos a ver cómo este tema confronta al creyente, y una tercera sección de consolación. Cómo podemos ver a través de las escrituras que Dios nos da paz y gozo a pesar de estar en medio de esta tormenta. Entonces, iniciamos con este tema de la edificación, y quisiera partir con esta pequeña reflexión. Esto es a lo mejor una conclusión que podemos sacar inmediatamente al ver la caída del hombre en las escrituras. Y esto hace relación con lo que precisamente se inició a través de Adán. Y dice así: ya vimos que estaba la creación de Dios, y por lo tanto una vez que el hombre falla, el hombre cae, esto es lo que nosotros podemos a lo mejor tener como conclusión inmediata, que dice: la vida espiritual de Adán consistía en estar unido a su Creador. Su muerte fue el apartarse de él. Desde aquel momento no debemos asombrarnos que todo se pervirtió a posterioridad, hasta cuando Él, hasta cuando Dios lo ha estipulado. Entonces, ese es el resumen, esa es la reflexión primera. Hay una caída, hay una separación del hombre con su Dios, con su Creador, y eso afecta todo a posterioridad. Eso es diseño perfecto del Señor, se corrompió por culpa del pecado, por la caída del hombre, y nos afecta hasta el día de hoy y hasta cuando Dios lo determine. Entonces, no es extraño que ya en el Nuevo Testamento podemos inmediatamente concluir eh, la incidencia del pecado en nuestra existencia con versículos como este, el que está en Romanos 5:12, y se los leo, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Esto está en Romanos 5:12, y para entenderlo y para contextualizar, voy a estar utilizando versículos que están en la versión de las Américas,
Por si usted tiene otra versión, probablemente cambien un poco los términos, pero el tema de fondo siempre va a ser el mismo. La escritura se abre ante sus ojos por misericordia y por amor del Señor, así que podemos estar gozándonos de estar viendo la misma escritura ahí frente a nuestros ojos. Entonces ya tenemos esta condición de caída. Es inmediatamente en la creación vemos la falla del ser humano para con su creador. Ahora, podemos tener miles de definiciones. Hemos visto a través de los materiales que están dispuestos para el creyente o el que quiera leer que tenemos miles de definiciones del pecado, pero vamos a centrarnos en algunas para nosotros contextualizar el tema como lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces, una definición general de pecado podría ser la que da Wayne Grudem en su teología sistemática, que dice que el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios. Eso es como esencialmente lo que es pecado. Dios tiene una ley moral que ha creado, que, como lo veía nuestro hermano Claudio, da una característica especial al ser humano, porque no hay otra especie, no hay otra parte de la creación que incida o que tenga una ley moral. ¿Sí? Eso veíamos en la parte que veía él, que en realidad esto es un golpe, un garrotazo a la teoría de la evolución, por ejemplo, en donde todo se ve como que hay una evolución, una creación de algo. Bueno, el hombre tiene esta ley moral dada por Dios, que en realidad la evolución no puede determinar de dónde viene, pero nosotros sí, porque sabemos que hay un creador. Por lo tanto, nosotros nos regimos bajo las normas de este creador, pero la transgredimos. Entonces, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, en actitud y en nuestra naturaleza, que es nuestra naturaleza moral, que nos ha dado Dios y que nosotros rompimos esa relación a través de nuestra caída en pecado. Entonces, vamos a ver cómo en realidad el pecado se puede entender a través de nuestras acciones, nuestras actitudes y entender un poco nuestra naturaleza moral. Entonces, primero a través de nuestras acciones individuales, concretas y cotidianas, vemos que cometemos pecado, vemos que regularmente estamos viviendo en pecado. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que esta transgresión se ve inmediatamente a las acciones que, por ejemplo, que Dios ha determinado como norma de conducta a través de los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 20, vemos que hay acciones que Dios dice que debemos ejecutar para estar en armonía con Él, en obediencia a Él. Pero nosotros a través de nuestras acciones, en realidad transgredimos aquello. También Él habla acerca de las actitudes. No solamente es una acción concreta, sino que también tenemos actitudes y disposición errada a cumplir lo que Dios ha determinado. Son los deseos del corazón que nos llevan a una acción pecaminosa. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, ahí mismo en los 10 mandamientos vemos que la primera parte es respecto a acciones concretas, amar, no matar, no robar, acciones que debemos evitar. Pero en la segunda parte también hay actitudes que debemos tener, no codiciar, no estar deseando los bienes de otro, la mujer de otro. Entonces son temas que realmente nos traen a conflicto. Por ejemplo, lo que dice ahí en Gálatas que son los deseos de la carne, el deseo, el anhelo, es como la actitud que tenemos respecto a lo que sentimos y deseamos de otra persona o lo que sentimos y deseamos en nuestro corazón y que nos lleva a ejecutar una acción errada, una acción que evidencia nuestro pecado. En Gálatas 5:17 dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es contra el espíritu. El deseo, lo que usted anhela en su corazón y lo que lo lleva a estar incurriendo regularmente en pecado, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Cuando usted está en el espíritu, cuando usted está en armonía con Dios, ve en realidad esa acción pecaminosa que puede llegar a ejecutar y la evita, porque el espíritu está con usted. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Dios nos está diciendo en esta sección que debemos evitar precisamente estas actitudes que nos llevan a ejecutar pecado, a ejecutar acciones que son de pecado. Ahora, ¿a qué obedece esto? A nuestra naturaleza moral. Porque somos pecadores por naturaleza. Desde la caída de Adán hacia adelante, nosotros entramos en una naturaleza pecaminosa
que se heredó hasta que Dios regrese y que Dios establezca la nueva naturaleza. Entonces, nuestro carácter interno revela quiénes somos. Por ejemplo, ver los alcances de esto que podemos ver en Romanos 5.8. Romanos 5.8 nos muestra cuál es nuestra naturaleza y la evidencia a través de la obra de Cristo. ¿Por qué? Dice así: pero Dios muestra su amor para con nosotros, naturaleza caída, la naturaleza moralmente corrupta, en que siendo aún pecadores, o sea, ya determina la Escritura que nosotros vivimos en esta condición pecaminosa, Cristo murió por nosotros. Nos está evidenciando que nosotros sí tenemos una naturaleza y que la solución es Cristo. Y que Cristo tuvo una razón para morir y que fue para liberarnos de esta naturaleza. Entonces podemos ver estas tres cosas que se conjugan: las acciones, las actitudes y la naturaleza en la que nosotros obedecemos porque estamos moralmente caídos, porque estamos moralmente corrompidos. Ahora, hay breves descripciones que nos han dado diversos autores para entender un poquito más este concepto de pecado. Podemos ver, por ejemplo, que todo pecado viene del perverso deseo de ponerse a sí mismo en el lugar de Dios, dice Charles Slater en su Justificación y Regeneración, en sus escritos. También podemos ver que la connotación de pecado o la descripción de pecado es errar al blanco, es cometer una infracción a la ley, es violar cualquier norma de Dios, cualquier norma que Dios ha establecido y ha sido violada por nosotros. Eso es pecado. Es todo lo contrario al carácter de Dios. Todo lo que hemos visto a través de lo que Dios ha mostrado en esa perfección que nos permite ver, que con las que permite gozarnos, vemos que es contradictorio a nuestro actuar. Nosotros hacemos todo lo contrario muchas veces, y por mucho que nos esforcemos, aun cuando durmamos, estamos pecando. Nuestra naturaleza no cambia. Por eso Dios tiene que poner una solución a eso, a pesar de que Él es el ofendido, es el que pone la solución. Ahí lo veíamos a través de Charles Riley en su teología sistemática. También las escrituras definen pecado como la transgresión de la ley moral de Dios. Y ahí podemos verlo, por ejemplo, en 1 Juan 3.4, cuando nos dice que todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así, simple, en la escritura. Si usted quiere ver lo que es pecado, ahí hay un versículo clave. 1 Juan 3.4, donde nos dice que el que practica pecado es porque transgrede la ley de Dios. Ahí mismo, en la teología sistemática de Ken Gruden, está, digamos, bien explicado. Hay algo que es importante, por ejemplo, algunos indicios en las palabras que se utilizaron para describir esto. Es la transgresión de la ley de Dios, que viene de la palabra griega parabasis, que es sobrepasar, es transgredir. Entonces, vemos que en realidad esta transgresión, esta violación a la ley, es lo que vemos que nuestra naturaleza quiso sobrepasar lo que Dios había establecido. Ahora, un término que se ocupa, que le da el origen, digamos, al estudio teológico de esto de la amartiología, es que precisamente es no lograr conformarse al nivel requerido por Dios. La palabra griega armatia quiere decir errar al blanco. ¿Se acuerda que ya estábamos viendo ahí que Charles Riley también decía que era errar al blanco? Vemos que acá podemos ver perdón, en el compendio portavoz de teología de Paul Enns, podemos ver que armatia quiere decir errar al blanco o también salirse del camino de la justicia. Y esto podemos verlo en Romanos 3.23, cuando dice que por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que errar al blanco significa que yo apunto hacia otro lado. Y no solamente estoy cometiendo una transgresión en el hecho de virar o dar una dirección distinta a donde yo debo llegar, sino que ese impulso que estoy teniendo me va a llevar a un lugar errado. Si la línea del Señor está determinada hacia un punto en donde debemos tener plenitud con Él, nosotros al apuntar hacia otro lado, no simplemente vamos a estar separándonos de la voluntad de Dios, sino que nos vamos a dar en un blanco en donde no corresponde. Eso significa que estamos lejos, que hemos ido más allá, que no hemos salido del camino de la justicia. Y el pecado implica actos ilícitos contra Dios y el hombre.
Ahí en Romanos 1:18 podemos ver que hay una impiedad a no cumplir con Dios, y en Éxodo del 1 al 11 podemos ver que hay injusticia por no cumplir con otros también. Eso lo podemos ver ahí en la impiedad, como decía, en Romanos 1:18, nos explica un poco lo que nosotros transgredimos en la primera parte de los 10 mandamientos, que es en Éxodo 20 del 1 al 11, y desde el 12 al 17 vemos que cometemos injusticia por no cumplir con otros. Estas actitudes erradas, estas actitudes que nos llevan a acciones pecaminosas, se complementan ahí. Ahora, es importante que nosotros también contextualicemos un poco porque se habla mucho de pecado. Y esto es un tema controversial porque nos cuesta mucho explicarle a otro por qué o para qué el Señor tiene un plan redentor, eh, y es simplemente explicar de que nosotros estamos en una naturaleza de la cual no podemos salir. Y a veces nos explicamos mal y tendemos a enredar un poquito el concepto porque ocupamos términos de lo que el pecado no es en su totalidad. Por ejemplo, el pecado no es meramente un acto de egoísmo. Nosotros atribuimos muchas veces el pecado solamente como al egoísmo, al hecho de decir que actuamos de forma mezquina y de forma sin considerar lo que está a nuestro alrededor y es por nuestro propio bien. Pero resulta que eso no es una mera explicación global de lo que es pecado, porque también hay actos que se pueden ver como egoístas, pero que llegan a un buen bien. Por ejemplo, no nos vamos a poner en la categoría de Dios, jamás. Pero, por ejemplo, Dios podría ser catalogado como egoísta, y eso es un término que se ocupa secularmente como para derribar nuestro credo, en cuanto que Dios es un Dios egoísta porque busca solo su gloria. Podría ser considerado a nuestro estándar un acto egoísta, pero no lo es porque Dios sí es merecedor de toda la gloria. Como creador, sí es merecedor de toda ella. Pero nosotros tergiversamos, nuestra naturaleza ya lo ve como un acto malo en sí. Por lo tanto, no debemos simplemente ocupar este argumento. En nosotros sí podemos ocuparlo porque nuestros actos egoístas nos llevan a incurrir en pecado, pero no podemos ocuparlo como un único término para definirlo. Tampoco podemos decir que el pecado es eterno. Muchas veces se dice que desde el principio y hasta el fin y que el pecado va a estar reinando o va a estar condenado en algún momento, pero va a existir. No, el pecado tiene un inicio y tiene un término. No es eterno. No ha existido desde siempre y no va a existir para siempre. ¿Qué más? El pecado no es solo la ausencia del bien. El hecho de que nosotros consideremos solamente como ausencia del bien el que estamos pecando, no necesariamente es así. Nosotros, cuando no hacemos el bien, estamos a lo mejor en una posición neutra. Recordemos lo que dice la Escritura con respecto a que debemos tener una posición definida. Nosotros no podemos simplemente por la ausencia de algo catalogarnos como meramente pecadores. También hay una acción, también hay una omisión, por lo tanto debemos estar siempre sopesando nuestras acciones. El pecado no es la sola debilidad o flaqueza de la carne humana, no es solamente eso, no es que nosotros por nuestra debilidad nos debamos considerar pecadores y quedarnos estancados ahí. Nosotros tenemos esta debilidad, esta flaqueza de la carne humana como una señal de que nosotros necesitamos una solución. Por lo tanto, tampoco podemos quedarnos meramente en esa explicación. El pecado no es una cosa, no es algo que se creó, es una condición en la que se cayó. Entonces, no es algo que Dios creó y lo puso y le dijo, bueno, acá yo voy a dar la solución a esto que cree. No es así. No es así. Es una condición de rebelión que parte con Lucifer y que se traspasa al hombre y el hombre acata, haciéndole caso omiso a la instrucción de Dios, pero sí haciéndole caso a la instrucción de Satanás que incide en la caída y que nos mantiene prisioneros hasta que Dios venga en gloria y majestad. El pecado no es una fuerza contraria de la misma dimensión que el poder de Dios. A veces presentamos el pecado como la fuerza contraria a Dios y que están ahí como pugnando en el universo, tratando de ver quién gana y que a veces gana el pecado porque tiene dominado el mundo. No es así. La promesa de Dios es que Él ya venció el pecado. Él ya venció esta fuerza. Porque nada supera al poder de Dios. Y nada supera las promesas de un Dios perfecto, infinito en amor y misericordia. Y Él ya ha determinado, en nuestro tiempo nosotros no lo vemos aún, pero Él ya ha determinado y su victoria ya es. Entonces, ¿dónde debemos descansar siempre?
debemos descansar en buscar en la Escritura, siempre en la Escritura, para nosotros presentar correctamente cómo este pecado, que el que estamos entendiendo ahora, a lo mejor en un término un poquito más digeribles, tenemos que presentarlo a través de lo que dice la Escritura. Por lo tanto, no basarnos solamente en estas cosas, sino que en una serie de estas características van conjugando la real dimensión y el real alcance de esta condición tan lamentable en la que estamos, que es nuestra naturaleza pecaminosa y las acciones y actitudes que tenemos que nos llevan a siempre estar andando en ellas como tal, siempre como pecadores. Ahora, acá simplemente presento un par de cuadros con los diversos términos que se han utilizado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con respecto al pecado. Los dejo acá por si en algún momento usted ve nuevamente este video, detenga y analice cada uno de estos términos. Hay otro material dispuesto ahí en internet, en otros libros que podemos estar ocupando, pero es importante que sepamos que existe gran material y gran significado de lo que es ser pecador, de lo que es el pecado y de cómo está presente en la Escritura, para que nosotros vayamos también aumentando el conocimiento de Él a modo de siempre ir y buscar la salida a través del Señor. Entonces, no tiene otro significado más que invitarlo a que usted conozca de esto para acercarse al Señor, para entender en profundidad cuál es la naturaleza que estamos viviendo y cuánto nos afecta y en qué nos afecta. Entonces, por eso dejo este material acá también para que usted saque un pantallazo, busque en internet, busque en otros libros de teología también y vamos complementando nuestro entendimiento. Ahora, la corrupción en nuestro diseño, tal como partimos, tiene un inicio y consecuencias a través de este pecado. Entonces, quiero llevarlos cómo esto afecta al diseño original. El origen del pecado primeramente, vamos a ver que afecta y tiene consecuencias en el universo, en la creación. ¿Por qué? Porque dice que Lucifer se rebeló contra Dios e intenta alocadamente destronar al rey legítimo que es Jesucristo. Él, en esta rebelión, simplemente intenta ponerse en la posición de Dios. Él, en su soberbia, en su egoísmo, en su mezquindad, en su deseo, en su anhelo, está el hecho de derrocar al Dios que lo creó. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, yo sé que aquí hay diversas escuelas y diversas eh, aplicaciones o estudios respecto a los pasajes que podemos estar aquí mencionando, pero es importante ver las condiciones y los términos que se utilizan en estos pasajes, en donde nos hacen ver que hace relación a la característica que tiene Satanás. Y por ejemplo, solamente como ejemplo, ahí tenemos el pasaje de Isaías en el capítulo 14, del versículo 12 al 15, y que dice así. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Vemos entonces acá la rebelión de Satanás, la rebelión de Lucifer, y vemos cómo esto va a afectar, obviamente, lo que nosotros tenemos con la percepción de la creación. Y Dios lo ha puesto en su lugar. Nosotros aún no lo vemos, pero tenemos la esperanza porque ese es un hecho concreto que ya está. En la inmensidad de Dios, eso está. Así que podemos ver que esto afectó el universo, afectó el orden, digamos, perfecto que había creado Dios y lo corrompió a través de esta actitud y esta acción de Satanás. Ahora, en el origen del pecado también esto afectó al mundo. ¿Por qué? Porque fue precisamente Satanás quien introdujo el pecado en la creación, pero fue por un hombre que entró al mundo. Y esto lo podemos ver a forma histórica. Vemos su entrada al mundo, ahí como sabemos en Génesis 3:6, por ejemplo, que dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Del árbol que Dios le había dicho que no comiera, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces vemos la transgresión. Esto fue precisamente después de la tentación de Satanás
a Eva. ¿Y dónde estaba el hombre? Estaba junto con ella. ¿Cómo nos evitó? Sabemos. Hay una actitud que nos lleva a cometer una acción errada que desencadena el pecado en nuestra vida. Y esto fue el origen en el mundo y se traspasó de generación tras generación, de hombre tras hombre, hasta nuestros días y hasta que el Señor venga. Entonces tenemos que históricamente está la entrada al mundo, está contado y narrado este hecho, pero también teológicamente vemos su alcance. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, lo que dice en 1 Corintios en 15:12, dice así: porque asimismo como como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vemos entonces lo que inmediatamente después de la caída del hombre, de la maldición que tira Dios y la promesa que hace Dios de que en un momento va a existir alguien que va a derrotar al pecado, vemos cómo ya en el Nuevo Testamento esto ya se clarifica y ya se expresa de la forma como la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo venció al pecado en esa cruz. Porque Cristo al morir y al resucitar, Él vence la muerte y vence el poder del pecado. Todos los pecados que fueron impugnados, y que lo vamos a ver en un minutito más, impugnados en Él, todo lo que fue imputado en Él, murió en esa cruz. Por lo tanto, la victoria ya es. Y es así como morimos a través de la acción de Adán, también somos vivificados por Cristo. Entonces, ahora, ¿qué es importante? Que nosotros también veamos qué es lo que acarreó esta caída. Entonces, podemos ver, por ejemplo, algo sumamente significativo que inmediatamente significó la muerte espiritual de Adán y de todos los que veníamos después. Esa separación inmediatamente en lo espiritual con Dios. Dios no tolera el pecado, Dios aborrece el pecado y por lo tanto no podemos convivir con Él teniendo pecado. Por lo tanto existe una muerte espiritual, una separación de Dios, separación eterna de Dios, aquel que no recibe por gracia la salvación en Cristo. Eso es la condenación eterna. Por lo tanto, somos arrojados al lago de fuego, o son arrojados al lago de fuego, aquellos que no se toman, aquellos que no se hacen de la gracia y rechazan este plan redentor de Dios. Por lo tanto, vemos ahí en Génesis 2:17, dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esta era la instrucción que precisamente violó el hombre. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Y cuando dice ciertamente morirás, si lo traspasamos en realidad a los términos un poco más concretos, es que ciertamente morirás y morirás. ¿Qué significa? Que está condenado a una muerte terrenal, futura, que lo vamos a ver ahora, y también a una muerte inmediatamente espiritual. Separación de Dios por transgredir la ley moral de Dios. Dios había dado un orden perfecto y una convivencia y una plenitud en ese lugar, y fue transgredido, fue violentado en una acción concreta a través de una actitud de obedecer al mal. Entonces tenemos que hay una muerte espiritual inmediata, una separación, que es lo que nosotros heredamos. Estamos muertos en nuestros delitos de pecado. Así lo declara la Biblia. Estábamos muertos antes de recibir a Cristo. Por lo tanto, también tenemos que ver esto, que hay una muerte física, que pudiendo optar por la vida eterna junto al Creador, Dios había creado esto para que el hombre lo disfrutara, lo había creado de gran manera a bien. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, por lo tanto lo estaba presentando a los ojos del hombre para que el Señor para que el hombre se enseñorara de la creación, y sin embargo el hombre eligió otro camino, y una de las partes de la culpa y de las consecuencias del pecado era su muerte también terrenal. Entonces, pudiendo optar por una vida eterna junto al Creador, se limitó la existencia terrenal a causa del pecado. No podía seguir una creación perfecta y bella, siendo corrompida una y constantemente por el pecado que había sido incorporado a la vida de Adán. Entonces vemos que allí en Génesis 3:19 precisamente vemos que está esta muerte física. Y dice así, dice:
leyendo desde el 17, dice así: entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Y versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la maldición, esa es la consecuencia del pecado. Una consecuencia futura, porque no murió físicamente inmediatamente Adán ni Eva, pero sí estaba determinado que iba a suceder. Por lo tanto, hay también una muerte futura. Y asimismo para nosotros. Sabemos, lo único certero que tiene el ser humano al momento de nacer es que va a morir. No sabemos nada más que va a ocurrir en nuestra vida, excepto de que un día vamos a morir. Entonces, ahora también vemos otra consecuencia que acarrió el pecado y que es el paraíso se convierte en un desierto. Esto es una forma de presentarlo porque sabemos que se ve la dureza y precisamente que la tierra sufrió las consecuencias del pecado del hombre, tornándose maldita y difícil para proveerse de ella. ¿Y dónde está? Precisamente los versículos que acabamos de leer, que cuando dice que maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. En vez de tener toda a disposición como Dios había expresado al principio de la creación de este mundo y presentado a Adán, en vez de disfrutar todas esas maravillas, en donde podía comer de todo, en donde podía suplirse de todo, ahora hay una tierra maldita, árida, difícil de labrar. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente corrompió el espíritu y el cuerpo de Adán, sino que la creación, este diseño que Dios había creado de forma perfecta, buena, agradable, en realidad ahora estaba siendo corrompido por el mismo pecado. Por lo tanto, sí tenemos una consecuencia importante ahí. Otras consecuencias del pecado que vamos a ver solamente a este punto, para que ustedes, si quieren, se detengan en algún momento y lo vean, es que también hay una consecuencia en Lucifer, en el ángel caído, que de pasar de ángel hermoso a un dragón depravado y condenado eternamente. Entonces vemos que en realidad también el pecado produce algo en él. Por supuesto, como había sido creado para la gloria de Dios eterna, ahora totalmente corrompido, es un dragón depravado que tiene una condenación eterna y que aparece ahí en Apocalipsis 12:7, su término. También en Dios mismo, y no porque Dios mute. Ya sabemos que lo que vimos el año pasado nos impulsa y nos hace entender de que Dios no muta, que no cambia. Pero sí podemos ver nosotros a nuestra apreciación cómo Dios ha determinado un plan distinto que pudimos ver en un principio. Si nosotros solamente pudiéramos analizar la parte de la creación, nos quedamos con eso de que Dios había creado eso y que no iba a cambiar nada. Pero Él nos presenta, no es que cambie, Él nos presenta la solución a nuestra transgresión. Nosotros estamos limitados porque no podemos hacer nada por nuestros propios medios de alcanzar salvación, alcanzar redención y alcanzar una nueva reconciliación con Dios. Pero Él nos presenta eso, por lo tanto lo vemos. Siendo el ofendido, pone a disposición del hombre su plan redentor. ¿Cierto? Ahí podemos ver algunos versículos en donde nosotros podemos entender de este plan. Ahora, ¿qué tenemos que aprender con respecto a lo que la Biblia dice eh, precisamente con respecto al pecado? Primero, que heredamos el pecado de Adán y se nos imputa el pecado de él. O sea, de aquí de generación en generación se va replicando porque hay una naturaleza que fue corrompida. No solamente el hecho de que Adán haya pecado es como se culpa a Adán. Él está representando a la raza humana. Él es la creación de la raza humana. En él se encarna la creación de la raza humana. Por lo tanto, todo lo que de él salga va a venir corrompido por el pecado. Entonces se nos imputa el pecado de él en nosotros. También se ha imputado el pecado del hombre a Cristo. Esto ya es la figura bíblica cuando Dios echa a andar este plan de redención. ¿Sí? Al hombre se le imputa el pecado y por lo tanto generación tras generación se va imputando, pero Dios da la solución como ese pecado tiene solución en la obra redentora de Cristo. Entonces se le imputa ese pecado a Cristo, así como dice 1 Pedro 2:4, dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado.
Esto es una pincelada, por eso es importante que esto después lo vamos a desarrollar en nuestras propias casas. Sabemos que hay una característica que da el pecado y que se traspasa para toda la humanidad, pero también hay una obra de Dios en marcha, una obra redentora de Dios en marcha. Y esto se hace carne en Cristo, en donde Él carga con los pecados de todos los hombres en la cruz, los crucifica y muere, pero también hay victoria con su resurrección. Por lo tanto, es importantísimo acogernos de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de esto? Es que se imputa sobre el creyente, se pone esta redención sobre el creyente, a los hijos de Dios, a los que han tomado la salvación por Cristo, y existe una justificación ante Dios. Lo que está roto por el pecado, perdón, esta relación rota a raíz del pecado, existe una reconciliación. Ahora somos vistos justos ante los ojos de Dios por la obra de Cristo. Vemos en 2 Corintios 5, 18, 19 que dice así: y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Por favor, tómese un segundo para digerir estas palabras. Muertos en nuestros delitos y pecados, sin posibilidad alguna de salir de esta naturaleza, porque es nuestra naturaleza, es algo que tenemos, que ya traemos adquirido. Ahora, en esa condición, Dios nos reconcilia consigo mismo a través de Cristo. Entonces tenemos el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Mis hermanos, esto es un punto crucial. En este instante no podemos dejar de pasar este segundo preciso que está viendo este video, de saber que la solución está en Cristo. Ese es el meollo. Podemos analizar todo lo que es pecado, cómo corrompió el diseño, la estructura que Él había creado. Pero juntamente con eso tenemos que ver cuál es la salida, cuál es el motivo y cuál es el punto crucial de nuestra reconciliación, que es Cristo, que murió en una cruz, que murió, que descendió a los infiernos y que fue hecho en victoria nuevamente, venciendo la muerte y el poder del pecado. El pecado que usted y yo tenemos es vencido por Cristo en la cruz y su resurrección. Así que es importantísimo eso, es importantísimo. Y justamente con esta premisa, con esta buena noticia, es que comenzamos ahora cómo confronta esto al creyente. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes asirnos, aferrarnos a esto? Y ahí tenemos el bosquejo, que caracteriza lo que recién vimos en sentido bíblico. Tenemos a Adán, que imputa el pecado a la humanidad completa por generaciones tras generaciones, y que esa humanidad, todos nosotros, ponemos nuestros cargas, nuestros pecados sobre Cristo, que hace morir en la cruz, lo que está en la Biblia como promesa del Señor, y a través de ese acto somos reconciliados y somos vistos justos delante de Dios, pero ahora como hijos de Dios. Nosotros al momento de la salvación y en nuestro momento de confesar nuestros pecados, Él nos libra de toda maldad. Pero debemos hacerlo. Es una acción. Así como cometemos pecado por acciones y actitudes, es necesario cambiar acciones y actitudes y ponerlas en las manos del Señor. Ahora, lo importante es saber cómo, ¿cierto? Pero bueno, primero veamos cómo confronta esto al creyente, y es muy importante que nosotros podamos ir viendo en realidad cómo afecta ahora al creyente este pecado, porque no dejamos de pecar. No se nos quita nuestra naturaleza pecaminosa hasta, perdón, hasta que venga el Señor Jesucristo, hasta que venga en gloria y majestad a tomar lo que es suyo. Entonces ahí vamos a tener una nueva naturaleza. Pero mientras tanto, sí estamos afectados por el pecado y por nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra naturaleza están sometidas al pecado, a que estamos en el mundo y que hay un maligno que quiere que usted caiga. Esos tres elementos no los olvide nunca. Estamos en el mundo caído,
estamos con una naturaleza pecaminosa, somos carne que estamos a merced del pecado, y hay un maligno con huestes de maldad constantemente tratando de aportillar, tratando de derribar la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, sí caemos en pecado. Ahora es importante, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos pérdida de la luz, pérdida de luz, pérdida de este foco de claridad. ¿Y cómo lo vemos? Ahí en 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué dice esto? Dice simplemente que el hecho de no estar con Cristo y constantemente en una relación con Él hace que nosotros estemos en tinieblas. Y en las tinieblas no hay luz, se apaga la luz. Si nosotros no estamos con Él, apagamos la luz que ilumina nuestro camino. Perdemos, perdemos el gozo. Perdemos el gozo. eh, Vemos ahí que en realidad nosotros nos vamos apagando. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la luz. Porque en tinieblas tampoco hay de qué disfrutar. Entonces tenemos esta característica que vamos perdiendo el gozo. Ahora, también hay pérdida de la paz. Nosotros perdemos paz al momento de estar en las manos de Satanás, en ponernos constantemente bajo el pecado, porque perdemos paz porque nuestra inquietud está en nuestros propios méritos, en nuestras propias acciones. Y Satanás quiere que nosotros nos sintamos inseguros y nos da posibilidad de pecar, y nos da posibilidad de sentirnos relativamente bien y gozarnos con la maldad temporalmente. Pero nosotros sabemos que la paz está en Cristo. La paz está en nuestra relación con el Señor. Y ahí hay un pasaje en 1 Juan, en el capítulo 3, del versículo 4 al 10, y el 10 dice así: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Por lo tanto, sabemos que nosotros, si no estamos con Dios, somos denominados como hijos del diablo. Por lo tanto, no practicamos la justicia, no tenemos paz en nuestro actuar, no actuamos justamente, por lo tanto, no tenemos tranquilidad. Esto es simplemente decir como podemos verlo en el mundo secular. El que miente siempre va a estar pensando que los demás le mienten. Nunca va a tener paz. El que roba siempre va a pensar que alguien le va a robar, porque saben que hay más de él. Pero si nosotros practicamos la justicia, sabemos que podemos andar con otros que buscan la justicia. Podemos confiar en ellos, podemos tener paz. También hay cosas evidentes como la pérdida de amor. Dice ahí en 1 Juan 2:5, dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios, cuando tenemos esta relación más estrecha con Dios a través de Cristo, entonces vemos que en realidad verdaderamente el amor se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. Por lo tanto, cuando no estamos en Él, no estamos en amor. No estamos siendo perfeccionados en amor. Podemos tener buenas acciones, que es muy distinto, porque el hombre pecador también tiene buenas acciones, pero también es una naturaleza engañosa. Vemos, y por ahí vi, y esto es un pequeño comentario, una vez vi un posteo en una red social en que decía que en realidad los cristianos jugaban a ser buenas personas, pero no lo eran, porque rechazaban a otros, porque condenaban la condición en que otros estaban, pero la verdad es que no puede estar más alejado de la real conducta que debe tener el cristiano. Estamos llamados a alcanzar el mundo, demandar y estar predicando el mensaje de salvación, no condenando al mundo, porque Dios es el que condenará al mundo, pero sí contando de que hay un juez que condenará al mundo, que es muy distinto. Por lo tanto, nuestro actuar no es de buenas personas, sino que nosotros debemos amar como Cristo amó y amarnos entre nosotros como Cristo mandó que nos amáramos. Por lo tanto, en esa hay alguna pérdida de amor cuando usted entra en pecado. Cuando usted entra en pecado y quiere jugar a ser buena persona dentro de la sociedad, por supuesto que puede funcionar. Pero ¿para quién está trabajando? ¿Qué es lo que está supliendo? ¿Está supliendo solamente la necesidad de la carne? Porque el Señor nos mandó a predicar el Evangelio para dar una solución a la condenación que tiene a la carne y a darnos una esperanza para una nueva naturaleza cuando Cristo regrese. Entonces somos tomados por Él para nosotros predicar este amor. Lejos de Él, predicamos solamente buenas acciones que están dominadas por este mundo, que son temporales. Por lo tanto, si usted quiere ser buena persona, en realidad sepa cómo amar, sepa amar como Cristo amó. Tenemos pérdida de la comunión. Y aquí es muy importante, por ejemplo, lo que dice Juan, 1 Juan, en 1.3 dice, lo que hemos visto y oído,
os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire qué importante. La comunión entre creyentes viene dada por la relación que tiene el Padre con el Hijo y el Padre con el Hijo con nosotros. Si nosotros rompemos esa relación, volvemos a nuestra carne y volvemos a nuestro actuar mezquino, egocéntrico, de querer suplir nosotros nuestras necesidades y no entrar en la comunión que Dios ha puesto a disposición de nosotros entre nuestros hermanos, entonces perdemos el nexo, perdemos la comunión que Dios nos ha puesto a disposición. La comunión de Él con el Hijo y la comunión de ellos con nosotros. Perdemos eso, nos perdemos la comunión perfecta, donde nosotros podemos cargar nuestras baterías espirituales para poder ir en pos de otro. La perdemos. Es como alejar una brasa del fuego, se enfría. Perdemos comunión y vamos bajo nuestros propios méritos, fuerzas y voluntad, lo cual es imperfecto y errado. Y también tenemos una pérdida de la confianza. ¿Por qué podemos decir que tenemos una pérdida de la confianza? Dentro de lo que está ahí el pasaje, podemos ver ahí en 1 Juan, en capítulo 3 también, el versículo 21 y 22, ahí dice el 19 al 22, pero el 21 y 22 dicen así: Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, confianza tenemos delante de Dios. Todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nosotros estamos confiados en un Dios que sabe lo que hace. Eso es lo que quiere decir. Nuestro corazón, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. No hagamos caso a nuestro corazón, nuestros deseos. Pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque de esa forma usted puede dar el siguiente paso con los ojos cerrados, con la certeza de que está siendo guiado por un Dios perfecto. ¿Sí? Simplemente eso. Y ahora, algo muy importante. No olvidemos que el pecado pagado para el perdón de nuestros pecados fue la sangre. No olvidemos que el precio pagado, perdón, para el perdón de nuestros pecados fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que usted está aquí viendo aquí como solución, como confrontación de la Escritura a nuestra condición pecaminosa, pero siendo ya salvos por la gracia dada por Dios, sabemos que eso tuvo un precio. Todo esto que está aquí, todo esto que da solución al pecado, a lo que corrompió el diseño, todo eso tiene el precio de la sangre de Cristo. Muchas veces escuchamos por ahí: la salvación es gratis, tómela. Pero tomemos conciencia que para nosotros puede parecer gratis, pero el valor real pagado es la sangre del Hijo de Dios. Así que es demasiado importante eso. Ahora, es importante saber que nosotros podemos prevenir o por lo menos estar atentos a nuestra caída. Y simplemente quiero dar una pincelada a esto para, a merced del tiempo, usted analice los versículos que están ahí. Si no le encuentra mucho sentido, vamos, siga buscando, porque la palabra se abre como una lámpara ante nuestros ojos que ilumina nuestro camino. Si usted quiere andar de verdad, con certeza y con confianza en este mundo, a pesar de las tribulaciones, tome estos consejos. Hágase el tiempo de estar pasando tiempo con la palabra de Dios y va a prevenir pecado, va a estar escuchando la voz de Dios. Léala en voz alta. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Escuchar la voz de Dios? Lea su Biblia en voz alta. Y va a estar escuchando lo que Dios ha determinado y de estas instrucciones y este manual de conducta y fe espectacular que Dios ha puesto a nuestra disposición. Busquemos la intercesión por Cristo. Busquemos siempre el ejemplo de Él, vivir como Él, y vivamos y tomémonos de su palabra de que Él intercede por nosotros en esa cruz donde pagó por nuestros pecados. Y también busquemos la dirección del Espíritu Santo. Y esto es sumamente importante, porque el Espíritu Santo tiene una acción concreta para que nosotros en realidad entendamos cuál es nuestra naturaleza. ¿Se acuerda que Cristo decía que vendrá el Espíritu y nos confrontará y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio? Bueno, es acá precisamente donde eso se pone en marcha. El Espíritu Santo renueva nuestra posición con Cristo. Cada vez entendemos que debemos estar ahí. Nos enseña, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo cuando somos salvos. Guiar en la oración. El Espíritu Santo nos guía en la oración y nos capacita para el servicio. Y esto es sumamente importante. Es sumamente importante porque el creyente no está llamado a ser un elemento en una banca.
esperando en algún momento jugar. Usted está siendo titular desde el momento en que el Señor lo salvó, el Señor lo rescató con un propósito. Y el propósito es que usted declare ante el mundo que ha sido rescatado y que cualquiera que se arrepiente de sus pecados puede tener vida eterna a través de la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, usted no es un jugador pasivo. Y esto lo hace el Espíritu Santo, que nos va capacitando para el servicio. Así que no debemos olvidar nunca, nunca que el Espíritu está obrando en nosotros. Y esto dice así, en Juan, en capítulo 7, versículos 37 y 39 dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como lo ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, de los que habían creído en él habían de recibir. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. El Espíritu es lo que vino después de la presencia de Cristo en esta tierra y Él es el que obra en nosotros. Por lo tanto, hermanos, acojámonos a estas promesas y acojámonos al servicio que el Señor tiene a disposición, que usted y yo podemos hacer en este mundo perdido y corrompido por el pecado. Ahora, es importante tener este tiempo con salvación, saber que esto es parte de la reconciliación que el Señor ha dispuesto, pero es parte también de la consolación que tenemos ante este mundo contaminado y a merced del maligno y del pecado. Pero Dios tiene una luz de esperanza, por supuesto que sí. Nosotros tenemos remedios para el pecado, que es la confesión de los pecados. Dios creó a los hombres inteligentes. Usted no es alguien que no entienda. Y Dios le dio la capacidad de entender a cualquier persona cuál es este plan, porque es simple. Lo que pasa es que nuestra mente corrompida muchas veces pone la barrera para no querer entenderla. Y es eso lo que nosotros de repente vemos como tope cuando predicamos a alguien en la calle, cuando le predicamos a algún vecino, a algún familiar, vemos eso, el hecho de no querer admitir que esto puede ser real. Pero nos creó inteligente con naturalezas morales y con la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Usted puede escoger entre el bien y el mal. Puede, puede. Sabemos que Dios nos da la salida. Después, Dios demuestra su gracia. Hay un atributo de Dios, tal vez el más cercano a su ser, en su corazón, que cualquier otro, que es su gracia. Si no hay pecado, no hay necesidad de gracia. Nosotros necesitamos la gracia constantemente, siempre. Siempre necesitamos de la gracia de Dios, recordar cuál es su obra más maravillosa, que es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de verdad, pido perdón si es que no he visto la gran cantidad de versículos que están ahí dispuestos en la Biblia, pero tengo un tiempo limitado para ver una doctrina que es sumamente grande. Pero como estamos viendo cómo el pecado afecta simplemente a este inicio, a esta creación, al diseño de Dios, también tenemos que mostrar que esto está a merced de las promesas como solución. Las promesas de Dios son la solución a nuestra vida. ¿Y dado a qué? Dado a su gracia, porque no lo merecíamos. Por lo tanto, si nosotros dijéramos que no hay pecado, no es necesaria la gracia, y sabemos que requerimos de ello. Ahora, ¿qué es lo importante? Cristo es el único y gran remedio para el pecado. ¿Por qué? Porque el amor del Padre se ha hecho carne en él. Porque él, siendo un cordero inocente, fue al matadero, fue a esa cruz a morir con todos los pecados que nosotros imputamos en él. Él murió a merced de nuestros pecados. La obra redentora de Cristo está en el amor infinito que Dios ha dispuesto a tener para salvar a su creación. Él, repitiendo lo que ya dije en un momento, pagó por nuestros pecados. Su precio fue el derramamiento de sangre y su muerte en esa cruz. El precio es altísimo, no lo podemos pagar. Lo que usted haga, lo que yo haga, jamás va a poder pagar un cabello de Cristo en esa cruz. Por lo tanto, nosotros debemos saber que si Dios prometió eso, es porque juntamente en esa muerte, en esa imputación de nuestros pecados, donde se lo llevó en la cruz y lo descendió hasta la muerte, volvió en gloria y majestad, subió a los cielos y un día va a volver por los suyos. Por eso, importante, es saber que tenemos esperanza en Cristo. Él
sabe lo que necesitamos. Necesitamos ayuda, solo Cristo es la respuesta. Es la pieza clave que falta en nuestra vida. Es eso y nada más. Ahora, qué hermoso terminar esta lección con estas palabras. Uno de mis pasajes favoritos. Cuando usted esté en tribulación, lea esto. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada lo podrá separar. ¿Cómo? Cuando usted tome la decisión de estar con Él, de ver este plan de redención. El mostrar el pecado a través de una lección que podemos entender a través de todo lo que hemos visto en las páginas y en los minutos anteriores, y más si usted quiere seguir inmiscuyendo y quiere seguir averiguando, hágalo, hágalo, vea el alcance del pecado. Lo invito a eso. Esto corrompió el diseño original que Dios había establecido. Pero importante es terminar la clase con esta esperanza de que nada lo separará del amor de Jesús cuando usted se tome de su mano. Es eso lo que nosotros tenemos que buscar y es eso lo que nosotros tenemos que proclamar. Si usted ve, el mundo está perdido, inquieto, desconsolado, temeroso de lo que viene. Que el Hijo de Dios, que es usted en esta tierra, los hijos de Dios, podamos mostrar a otros la esperanza que va más allá de las tribulaciones de este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado es limitado y el poder de Dios es superior a cualquier otra cosa que usted pueda imaginar. Así que le invito a seguir averiguando, le invito a que siga viendo las clases que vienen más adelante, las semanas que vienen, y nos encontramos en el foro al terminar esta sección, este bloque, para que podamos resolver dudas. Desde ya, si tiene consultas, vaya anotándolas, porque la verdad es que vamos a tener un foro en donde el dinamismo lo da usted mismo a través de sus consultas, a través de las inquietudes que puedan surgir. Así que los invito a que vean las siguientes clases y descansemos en la perfecta y agradable voluntad del Señor, que es que un día estemos de una vez y para siempre con Él. Desde ya, muchas gracias, los animo a seguir acompañándonos. Un abrazo y bendiciones para todos.